Dios les bendiga, amados y amadas del Dios Altísimo. Gracias por acompañarme en nuestra lectura de la Palabra del Señor. El día de hoy daremos inicio a la carta de Pablo dirigida a los romanos. Estos eran creyentes que se reunían en las casas. Como muchos de ustedes sabrán, al principio para los cristianos no había esto de enormes templos, sino más bien que se reunían en las casas de algunos hermanos que ponían estas a disposición para poder compartir la sana doctrina y asimismo la cena del Señor. En este punto de la historia todavía falta mucho para que aparezcan eso de los templos, conocido ahora como iglesias, término mal utilizado ya que la iglesia la conformamos los creyentes. Pero repito, aún no habían estos enormes edificios donde se reunían los creyentes. Eran tiempos difíciles para ellos y en muchos lugares incluso existía persecución contra ellos. En esta hermosa carta encontraremos temas muy importantes para la vida del creyente como la justicia y la justificación, la unión que tenemos con Cristo, cómo debemos relacionarnos con los demás. Es una carta para el fortalecimiento de los creyentes en Roma y por supuesto también aplicable para nosotros hoy en día. Tras esta breve introducción damos inicio en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice en su verso 1: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amado y amada, permítame abrir un paréntesis para remarcar dos puntos muy importantes que encontramos en estos primeros versos. Y es que, como muy bien nos lo ha dicho el apóstol Pablo, este evangelio o buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo es para todas las naciones. Pero punto número 1 que es de vital importancia es que, como nos dice en el verso 3, es que este evangelio habla de Jesús, que según la naturaleza humana era hijo de David. Espero nadie se me ofenda, pero si usted conoce el Antiguo Testamento, usted me entenderá que la relevancia de la humanidad de Jesús no depende si es hijo de María o no, pues en las profecías decía que una virgen concebiría. Ahora, en Israel por aquellos tiempos, desde que se da esta profecía, todas las jovencitas soñaban con ser ellas las favorecidas, en ser quien trajeran por medio de su vientre a este mundo al Mesías de Dios, a su ungido. Repito, todas las doncellas soñaban con ser ellas las muy favorecidas, pero es obvio que solo una lo sería, y es por eso que el ángel cuando le aparece a María le dice que ella ha sido la muy favorecida. Ella fue ese vaso que Dios utilizó para traer a su Hijo a este mundo en forma humana. Pero repito, la importancia parte desde David. Tenía que ser descendiente de él. Y como usted verá, acá el apóstol Pablo nos lo dice, según la naturaleza humana, descendiente de David, pero por el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Y bueno, es así como nuestro Señor Jesucristo comparte ambas naturalezas, la humana y divina. Por parte de la naturaleza humana, gracias a su madre, él podía experimentar el cansancio, el dolor físico, así como nosotros. Por supuesto, esto solo como ejemplo,
Pero por el lado espiritual, al tener la misma naturaleza de Dios, él podía saber sin que nadie le dijera lo que había en el corazón de las personas, es decir, los pensamientos, su mente, lo que ellos tramaban, lo que anhelaban, lo que pensaban. Nadie tenía que decirles estas cosas porque Jesús comparte la divinidad de Dios el Padre y de igual manera él puede escudriñar el corazón del ser humano. De igual manera, por esa misma naturaleza que comparte con el Padre, puede saber el futuro. Le dijo Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Conocía él perfectamente el futuro. Y bueno, tras remarcar esos 2 puntos muy importantes, cerramos paréntesis, continuamos en el verso número 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Abrimos otro paréntesis, amado y amada, creo no tengo que explicar mucho, con solo leer nuevamente el verso 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amados y amadas, es así como se recibe la justicia, la justificación de Dios por la fe en Él y en aquel a quien Él ha enviado y elegido, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, esas vienen gracias a esa fe y a esa justificación. Cerramos paréntesis, verso 18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer,
se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Palabra de Dios.